Gracias. Gracias por los preciosos testimonios, gracias por la hermosa canción y que toca profundamente, hecha de la manera que lo hicieron, y gracias a todo el equipo de Palabra de Vida y a los alumnos del Instituto Bíblico que en todas las áreas han preparado esta conferencia. Desde la plataforma, multimedia, servicio, comedor, administración, las áreas de los cuartos, todo lo que hace al mantenimiento, todo lo que hace al trabajo del alumno. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a todos por su contribución a una conferencia misionera histórica en Palabra de Vida? Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, abrimos tu palabra, nos disponemos a ser guiados por tu Espíritu, con el corazón fervoroso de entregar lo que tú tienes para nosotros esta noche. Padre, levanta obreros para la mies. Padre, pedimos por un avivamiento evangelístico y misionero en cada iglesia local, en este país, en Latinoamérica, para tocar el mundo. Obra pues en cada corazón en esta noche y esperamos todo de ti, escondido detrás de la cruz de Cristo, para que tú seas glorificado. Gracias por la revelación de tu palabra y por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se ha presentado en la pantalla el tema de la conferencia, pero antes de introducir el mensaje y dar la presentación de esta noche, me gustaría que coloquemos los subpuntos que vamos a ir viendo en esta conferencia, para que estén ubicados ustedes. Y en la pantalla va a salir entonces los puntos. Por causa del Evangelio esto hago. Realmente en el versículo 9:23, esto hago por causa del Evangelio. Y lo hemos parafraseado de esta manera para aplicarlo a cada aspecto práctico. Esta mañana, gracias Dan por el mensaje de la razón del Evangelio. Esta noche es la revolución del Evangelio. Mañana tendremos a Chris Staff con los recursos del Evangelio. También el sábado de la mañana tendremos a Don Lo, que está llegando mañana mismo, está viajando esta noche, el presidente y director ejecutivo de Palabra de Vida, los resultados del Evangelio. Sergio mañana a la noche, las recompensas del Evangelio, y al final del domingo, los retos del Evangelio. Manos a la obra. Acá está la presentación de todos los temas. Por causa del Evangelio esto hago. Esta noche el tema es la revolución del Evangelio. Para poner este tema de la revolución del Evangelio ya mismo en la pantalla, tenemos que entender que es la revolución de la gracia y del poder de Dios. Es el contenido maravilloso de la gracia y del poder de Dios. La revolución del Evangelio es esto: la revolución de la gracia y el poder de Dios. Hay un pasaje en la palabra de Dios, de los varios que podríamos citar con este concepto, y es en Hechos capítulo 17, y voy a leer el final del versículo 6. El final del versículo 6 justamente está una expresión muy interesante de donde vamos a extraer este tema y este título de este mensaje. Hechos capítulo 17, versículo 6, la última parte. Estaban ante las autoridades de la ciudad gritando: esto que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esto que trastornan el mundo entero han venido también acá. En un momento leeremos el contexto, pero quiero que ya de entrada presten atención a algo. La palabra trastornan podría ser parafraseada de esta manera.
esto que han revolucionado el mundo. Estos que han revolucionado el mundo. Estamos hablando de la revolución de la gracia y el poder de Dios, del Evangelio. Miremos el contexto rápidamente para entender esta situación. Versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Les recuerdo un contexto que testifica Pablo cuando escribe a los de Tesalónica: que os convertisteis de los ídolos a Dios. Fueron revolucionados de la idolatría para servir y conocer el verdadero Dios, el amor de Dios. Fue trastornada Tesalónica, fue revolucionado esto. Pero también tenemos que recordar que cuando Pablo escribe a los de Tesalónica, también dice que saliendo de ustedes ha sido divulgada la palabra de Dios. Y esa transformación y esa revolución se extendió a toda la región, sin necesidad de que tuviéramos que hacerlo nosotros, dice Pablo. Así que estamos hablando de un contexto de cómo comienza la obra, pero también cómo se expandió la obra. Bueno, llegaron a Tesalónica, versículo 1, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el Mesías prometido para Israel, el nombre oficial de nuestro Jesús Salvador. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. Observen esta expresión. ¿Qué revolución hubo en estos griegos piadosos? No griegos inmorales, no griegos del libertinaje que vivía como por ejemplo la ciudad de Corinto. Dice que aquí había una revolución de los griegos piadosos gran número. Y destaca la Biblia también mujeres nobles muy pocas. Llegaron hasta la altura de una sociedad que revolucionó este hecho. Déjeme mencionar a medida que voy avanzando en esta lectura algo. Estuvimos en uno de los países mencionados y una de las misioneras, profesora de inglés, va a un centro especial para enseñar inglés, pero luego se reúne con mujeres de la alta sociedad de ese lugar, que rechaza al cristianismo y podría ser expulsada esa familia de ese país, pero llega a ese nivel porque les interesa enseñar el inglés. Pero al mismo tiempo esta pareja que está en este país tiene también un ministerio y desarrolló un ministerio para personas en situación de discapacidad. Y lo más interesante, que para actuar en ese nivel, que llegó a través de estas damas de alta sociedad, por causa de ser profesora de inglés y les interesaba esto, llegó hasta una de las princesas. Que apoyaba y apoyó los centros, porque hay algo interesante en este mundo de los países no alcanzados. Y mirando este grupo de oración, yo miraba a este grupo cantando y decía, ¿no será que Dios tocará por su espíritu a alguno de ellos para llevar
este mensaje a países donde la discapacidad en el mundo en general no es muy tratada correctamente, pero es una maldición. Hay un desprecio, un abandono, no se invierte nada. Pero llega el cristianismo con un deseo, o cristianos, o mejor dicho, seguidores de Jesús, como sería el término correcto, para llevar luz en medio de las tinieblas, de la religiosidad, de la esclavitud religiosa, creando puentes, como hemos escuchado muchas veces y se ha dicho también en este día, creando puentes a través de profesiones para llegar a lugares increíbles y manifestar el amor de Dios y citar el nombre de Jesús que ni habían escuchado. Y como Pablo dice a los romanos, que iba a ir donde el nombre de Jesús no era conocido. Esta noche, en esta lectura, mirando este contexto pionero de evangelismo en Tesalónica, pasaron ya 2000 años y estamos ante el mismo desafío. Y confiamos en la gracia y el poder de Dios que revoluciona todo círculos sociales y estados de personas que aún son desechadas por la sociedad. Voy a citar un poco más adelante algunos de estos conceptos. Seguimos, repasamos entonces el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número y mujeres nobles no pocas. La revolución del evangelio en todos los ámbitos. Entonces los judíos que no creían, la incredulidad religiosa, el legalismo religioso, teniendo celos, tomaron consigo algunos muchachos. La Biblia dice una terminología: ociosos. Son los que alborotan muchas veces algunos de estos ociosos, influenciados por los movimientos sociales y políticos de un continente sudamericano que hoy está en muchos puntos en llamas, en desesperación. Me contaban algunos que en algunos de estos lugares, y voy a reservar los nombres y los momentos, las personas estaban ahí manifestándose porque si no lo hacían, podían quemar su casa, y obligándolos a participar en las protestas. Un mundo convulsionado, revolucionado por las políticas y los movimientos sociales, y en muchas maneras, tengo el coraje de decirlo en el nombre del Señor, hipócritamente ofreciendo soluciones en maneras hipócritas, y que me busquen y que me condenen, no tengo problema. Con mucha corrupción. Este es el mundo que estamos rodeando. Y somos llamados a llevar la luz, la gracia, el amor con el poder de Dios. Y no poner una revolución política y social contra los gobiernos y las autoridades, sino todo lo contrario, apuntando al corazón de cada criatura. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, parece el siglo XXI, ¿no? Alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo. Ponele noviembre, octubre de 2019. ¿Qué cambió? El mundo es igual.
los contextos y los avances han cambiado. Pero estamos en medio de una situación urgente de presentarnos con el Evangelio, con las buenas nuevas. ¿Hasta dónde eres capaz? Y soy capaz yo de llevar el Evangelio, cueste lo que cueste. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han revolucionado el mundo entero también han venido acá. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyéndose estas cosas. Y cuando los judíos de Tesalónica, versículo 13, y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Es un cuerpo a cuerpo por el Evangelio. Es un cuerpo a cuerpo de las tinieblas y la luz. Es un cuerpo a cuerpo de la incredulidad con la fe. Es un cuerpo a cuerpo del paganismo para la relación personal con Dios. Es un cuerpo a cuerpo de todo lo que se opone a la verdad de Dios. ¿Lo hemos entendido? Perdónenme, pero creo que nuestro cristianismo está bastante dormido a la realidad. Gracias a Dios por los fieles y pocos que se juegan en situaciones difíciles, que no miran los muros y las barreras, que saben que tienen un mensaje, que tienen un llamado, que tienen una vocación y se juegan por el todo, sabiendo que va a haber una transformación por el poder de Dios. Me gustaría definir en este momento la palabra revolución para que la entendamos bien, porque cuando hablamos de revolución hablamos de muchas cosas que han sucedido con golpes de militares, políticos, movimientos revolucionarios, sociales y las llamadas revoluciones de distintos nombres, de distintos países y en distintos continentes. Pero la palabra revolución se resume en una sola. Es la palabra voltear. Es la palabra que también puede traducirse como alboroto, inquietud. Y observen esta palabra: conmoción y alteración. Si vamos a hablar de una revolución del Evangelio, o la revolución del Evangelio y la revolución de la gracia y del poder de Dios, estamos hablando esto. Se va a sacudir el contexto en donde nos encontramos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero con la palabra conmoción quiero que se entienda lo que el diccionario dice de esta manera: revolución es una conmoción encaminada a conseguir un cambio fundamental. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante es el diccionario! No es la Biblia, Es una conmoción encaminada a conseguir ¿qué cosa? No escuché. ¿A conseguir qué cosa? A conseguir un ¿qué? Fundamental. Llegaron varios ahí y tomaron a un hombre que recibió la vista y le preguntaba acerca de él, de Jesús, y lo apretaron y lo cercaron y lo cuestionaron hasta que en un momento dijo lo más sencillo y poderoso de un gran cambio: yo antes era ciego. Y ahí no escuché. Yo era antes ciego, no sé quién es, no entiendo cuánto lo es, pero una sola cosa sé: revolucionó mi vida y produjo un cambio, me dio la vista.
¿Entendemos lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestro tesoro en vaso de barro? ¿Por qué una revolución del Evangelio? ¿Por qué no la podemos llamar mejor un avivamiento del Evangelio? ¿Por qué podríamos llamarlo la renovación del Evangelio? Porque necesitamos una revolución afuera y adentro. Afuera de la casa de Dios, dentro de la casa de Dios. Afuera de la comunión de los hermanos y dentro de la comunión de hermanos. Y quiero que se preste atención de este cambio hacia adentro como revolución del Evangelio. Necesitamos un cambio de paradigma en nuestro entendimiento del Evangelio. Hace poco con Sergio, Nancy y la familia fuimos con otros amigos que están y paseamos por Buenos Aires por las avenidas, edificios, cantidad de edificios, de torres, de departamentos por todos lados. Y yo me preguntaba y les preguntaba, ¿cómo llegamos a esta gente? ¿Cómo llegamos? Poniéndole mejores luces al escenario de la iglesia, gastando el dinero en los mejores instrumentos, trayendo la pantalla que mejor comunica. Parece que no nos damos cuenta que necesitamos una revolución del Evangelio dentro de nosotros. Diría mucho más sobre esto, pero el tiempo vuela. Mientras preparaba ayer especialmente y meditaba y oraba, surgió una oración por este momento importante en nuestro año de Palabra de Vida como ministerio, de Instituto Bíblico y de Conferencia Misionera. No estoy aquí para castigar a nadie y golpearlo porque tal vez se olvidó de llevar el Evangelio y ganar una criatura. Queda contigo, Dios. Pero estoy aquí con una verdadera intención en el nombre de Jesucristo. Y si este fuese el último mensaje de mi vida, yo escribí esto en pocas palabras, desde mi corazón, desde mi alma. Y si un día me voy, que quede claro de los años que gasté aquí aprendiendo, recibiendo y dando. Y escribí como una pequeña carta, que es una oración. Queridos alumnos, querido equipo de Palabra de Vida, queridos hermanos, quiero decirles que debemos prepararnos con diligencia y dar lo mejor de nosotros para el servicio del Señor. Simplemente eso. Quiero decirles que debemos prepararnos con diligencia. Llevo 44 años con Mirta en el ministerio como misionero. 47 años, llevo 48 Mirta, conectado con Palabra de Vida. Soy fruto del campamento, como dijo Dan también, de un hijo pródigo que volvió al Señor. Y desde entrada me fascinó algo. Me fascinó cómo se predicaba la palabra en primer lugar y cómo se entregaba con dinamismo, con poder, en dependencia del Espíritu Santo. Y lo que más me fascinó de Palabra de Vida, habiendo sido yo de una familia cristiana, de una iglesia buenísima, con mucha tradición y nombre, con padres piadosos, pero nunca me había dado cuenta
cómo se transformaba con el Evangelio la vida de muchos jóvenes. Adictos, no adictos. Muchos hijos de creyentes que se abandonaron el camino del Señor. Era una revolución de salvación de almas. Llegamos en el año 75 a comenzar un club bíblico en Zárate, la querida iglesia de Zárate. Ni estábamos casados con Mirta, hace años nos casamos, era el primer año de nuestro ministerio. Y me tocaba predicar los sábados. Fue al comienzo un poco extraño todo, vamos a decirlo de esa manera. Pero de golpe, todos los sábados había conversiones. Y lo que sucedía en el púlpito de Palabra de Vida, sucedía en el púlpito o en la hora final del club bíblico. Me acuerdo de una chica, Graciela, que ese día tocó el Eventos del Porvenir. ¿Te acordás, Jorge Zuni? Eventos del Porvenir. Los 5 recompensas y galardones. Y cuando termino, dije, no sé si hago un llamado o no hago un llamado para salvación. Y de golpe dije, lo voy a hacer, porque sabía que había chicos nuevos. Para sorpresa mía, 2 de ellas levantaron su mano. Me quedé muy curioso. Y fui a Graciela y le pregunté después, Graciela, ¿te puedo hacer una pregunta? Mejor dicho, no le pregunté ese día, le pregunté al club bíblico siguiente. ¿Te puedo decir de lo que pasó el sábado pasado? ¿Qué te hizo levantar la mano, aceptar a Cristo, después de escuchar el estudio de los 5 galardones del Tribunal de Cristo para los creyentes? ¿Sabe lo que me dijo? Yo no quería que los creyentes se lo ganaran. Yo también me lo quería ganar. Yo quería ser un ganador también. Y dije, ¿por qué no voy a ser del Señor? Una revolución que llegó con el poder del Evangelio. Transformó su vida, transformó su madre, transformó otros compañeros. Queridos, tenemos que prepararnos con diligencia y dar lo mejor de nosotros para el servicio del Señor. Como se cantaba, da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor, dale el ardor de tu vida. Pero agrego esta frase: tenemos una batalla, una grande batalla para enfrentar. Como Pablo escribió a Timoteo y lo desafió y le dijo, pelea la batalla de la fe. No, no le dijo eso. No le dijo pelea la batalla de la fe. Le dijo pelea la buena batalla de la fe. Y yo me pregunto, ¿cuál es una buena batalla? Es la buena batalla del Evangelio, de la defensa y del poder revolucionario de la gracia de Dios. Lo que enfrentamos es muy variado y confuso en el día de hoy. Es una batalla contra las filosofías, el ateísmo, los agnósticos, la religiosidad, el fundamentalismo religioso, el legalismo, la liberalidad, los moralistas, el evolucionismo, la falsa doctrina, la mundanalidad, el materialismo, etcétera, etcétera. Y como dice la Biblia, el mundo, la carne y Satanás. Estamos en guerra, estamos en batalla y nos asustamos tal vez, pero tenemos promesas muy alentadoras. Primera Juan 4:4 dice lo siguiente: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pablo escribe a los Romanos en capítulo 8, versículo 37, y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Donde ha llegado el Evangelio ha producido la revolución del evangelismo. Donde ha llegado el Evangelio y el verdadero cristianismo ha elevado las partes de los trabajadores, los niños, las mujeres, el mundo social, ayudando a la pobreza, ayudando a los ancianos, a los en situación de calle. Me acuerdo de un presidente que llamó, de nuestro país aquí, llamó al comité de pastores y quiso tener una intervención y le dijo así, y me acuerdo que
dijo especialmente al presidente de esa asociación de iglesias: quiero el pastor viejito al lado mío. Le voy a decir quién era ese viejito al lado de él: don José Bongarrá, para los que lo conocieron. Y este presidente les dijo: pastores, hagan lo que el gobierno no puede hacer. Toquen y ayuden lo que el Estado no puede hacer. La revolución del Evangelio suple la falta de amor, conduce a la justicia de Dios, a la justicia divina. La revolución del Evangelio es la que logra la paz que solo Dios puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El desafío de hoy es: vamos por más. No bajemos los brazos, alentémonos unos a otros. Más oración es más oración. Más fe es más fe. Más oración, más fe es más acción. Más acción es menos palabras y más obras para Dios. No hablemos de palabras, hablemos con hechos. Y aquí ya voy a ir concluyendo los puntos claves. La revolución del Evangelio y de la gracia y del poder de Dios eleva, exalta, engrandece y espera. Observen lo siguiente: eleva la cruz de Cristo, exalta la resurrección de Cristo, engrandece la ascensión y glorificación de Cristo y espera el retorno de Cristo. Esto es lo que está escrito acá, en parte en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Eleva la cruz de Cristo y resucitase de los muertos, la resurrección de Cristo, con su glorificación. Y luego sigue diciendo: a quien yo os anuncio, este Jesús, que es el Mesías, el Cristo, el que reinará sobre esta tierra para Israel, esperando el retorno de Cristo. La revolución del Evangelio enfrenta tres aspectos fundamentales hoy. Observen. En primer lugar, la revolución del Evangelio enfrenta el dilema humano. La revolución del Evangelio enfrenta la sabiduría humana, y en la revolución del Evangelio está frente al mundo de tinieblas. ¿Qué significa que enfrenta el dilema humano? Simplemente tenemos que recordar la raza humana en qué situación está, por todos lados que vamos, por todas culturas que vamos, por todo lugar que vamos. Se preguntan: ¿qué es la vida? ¿Por qué existo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Dónde encuentro satisfacción? ¿Se ha perdido la esperanza en la vida? Y la palabra de Dios dice bien clarito: estar sin Cristo es estar sin Dios, y estar sin Dios es estar sin esperanza del mundo. ¿Dónde está la verdad? ¿En qué confiar? El dilema humano. En los países que hemos conversado y hablado y se citaron, hay ceguera de religiosidad y tienen preguntas como: ¿cómo voy a justificar mis culpas y mis pecados? Y si el profeta Mahoma no lo pudo lograr, ¿cómo lo voy a lograr yo? Personas que han memorizado el Corán y han cumplido con su religiosidad y se sienten vacíos, y de golpe preguntan, escuchan cómo ser gozosos con la religión, y escuchan que el cristiano y el seguidor de Jesús tiene un gozo y paz que solo Él puede dar. El dilema humano. Cuando la gente comprende y ve el resplandor de la luz del Evangelio, cuando la gente se da cuenta, convencido por el Espíritu de Dios, son conmovidos por el amor de Dios. Se produce una revolución en el ser humano y naturalmente lo quieren aceptar. Es la revolución del Evangelio en el ser humano, en el individuo, para tirar abajo los dilemas que tiene
en su corazón. Qué maravilloso es ser un pecador perdonado y transformado. Es la conmoción de la fe para conseguir un cambio, una conversión fundamental, y somos transformados porque el mensaje de la cruz de Cristo y sus efectos sobre el corazón humano produce que un ateo estudia para contradecir, como conocí el testimonio de uno que tomó las Escrituras para mostrar que Dios no existe y terminó conociendo el amor de Dios en Cristo Jesús. Es lo que produce también en el religioso frustrado que abandona un camino de religiosidad, de dogmas, para abrazarse a la cruz de Cristo. Es el encadenado en los vicios que está liberado por el poder, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Es el moralista que busca el perdón de Dios y no solamente sus buenas acciones y obras. Es como Saulo, que perseguía a la iglesia y fue recibido por misericordia, y fue justamente él preso por causa del Evangelio. Es como Mateo y Zaqueo, los publicanos, recaudadores de impuestos, que eran odiados por ser amados, pero fueron amados. Eran odiados por su función, pero fueron amados. Como la mujer adúltera, que el Señor le dijo: ni yo te condeno. La revolución del Evangelio destruye el dilema y satisface el dilema del ser humano. ¿Hasta dónde lo confiamos y lo creemos? En segundo lugar, la revolución del Evangelio frente a la sabiduría humana. Justamente 1 Corintios capítulo 1, voy a visitar un versículo rápidamente allí, porque ya se está terminando el tiempo. 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz, el logo de la cruz, es locura, pero el logo de la cruz es poder de Dios. Y ahí se explica: es locura a los que se pierden, a los que están en situación de perdición, pero a los que se salva, esto es, nosotros, convicción personal, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso fue escrito para Israel en el libro de Isaías. Y allí en el libro de Isaías se expresa claramente que iba a haber una situación inmediata, y era que los asirios iban a tomar poder de ellos y iban a ser invadidos y derrotados por los asirios. Pero proyecta después en el mundo de hoy profético al reino del Señor milenial, cuando justamente Él va a encauzar todas las cosas. Y Pablo escribe a los filipenses y le dice: y después de la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es Señor. La revolución del Evangelio frente a la sabiduría humana, pero también la revolución del Evangelio al mundo en tinieblas. Justamente en 2 Corintios capítulo 4 y al versículo 5 y 6 dice allí claramente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, amén, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mundo en tinieblas religiosa, el mundo en tinieblas de pecado, el mundo en tinieblas del egoísmo, el mundo en tinieblas en el liberalismo, el mundo en tinieblas en la moral, el mundo en tinieblas agnóstico, ateo, legalista, evolucionista. Puedes llegar a entender la luz de este poder del Evangelio si la iglesia se mueve con ese poder que salta
y que lo hace vencedor para siempre en Cristo Jesús. El dilema humano, la sabiduría humana y al mundo en tinieblas está la revolución del Evangelio. Concluyo. 3 aplicaciones. 3 aplicaciones. Conclusiones prácticas muy importantes. Y termino. La primera, nuestra armadura. ¿Hasta dónde confías en el escudo de la fe? ¿Hasta dónde confiamos en la espada del Espíritu de Dios? Me encanta una canción que la he escuchado muchas veces, que me ha animado mucho. Esa que dice: yo sé que lo harás otra vez. Yo sé que lo harás otra vez. Abrirás montes, abrirás mares, moverás montes. Tú estás activo. ¿Hasta dónde confiamos? En la armadura. Segundo lugar, nuestro ejército, la iglesia, activa y revolucionaria, no para derrumbar poderes de gobiernos, sino para luchar contra las huestes celestiales. La falta del compañerismo, la falta de unidad del espíritu, todos los conflictos internos nuestros, humanos, hacen imposible la libertad del espíritu. Por eso Pablo escribió en esa misma carta de 2 Corintios: Dios es espíritu. Me encanta esto. Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Te sientes libre por el Espíritu de Dios para unirte como un soldado de Jesucristo y producir el gran impacto de la revolución del Evangelio y de la gracia del poder de Dios? Nuestra fuerza, el Espíritu Santo. No con ejércitos. ¿Se acuerdan cuando cantamos? No con ejércitos ni con la fuerza, sino en el santo nombre del Espíritu de Dios. En la época de mi papá se usaba la Biblia con el himnario y se decía que esta era la espada y este era el revólver, en la época que era chico. Algún viejito va a conocer esto, algún joven también. ¿Soy yo soldado de Jesús? ¿Soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor? ¿Y temeré llevar la cruz sufriendo por su amor? Esta noche el Espíritu de Dios y el testimonio fue muy fuerte. ¿Hasta dónde le estás dejando al Espíritu guiarte a un país no alcanzado y cerrado, confiando en la revolución del Evangelio, que es la revolución de la gracia y el poder de Dios? Lucharon otros por la fe. Voy a parar un minuto. Conferencia misionera, perdí los años. Terminó. Al día siguiente recibimos una noticia. Uno de nuestros jóvenes misioneros en la selva de Colombia fue matado por la guerrilla, Ramón Rivas. En menos de un año de ministerio en la selva, tengo a Daniel y Anita acá que saben lo que digo. Hubo más convertidos que toda la historia por un joven extranjero, siguiendo los pasos de Sofía Müller. Ramón luchó por la fe. Cobarde él no fue. Y dijo así: por mi Señor pelearé, confiando en su poder. Es menester que sea fe, que nunca vuelva atrás, que siga en pos de él. Su gracia revolucionará en mí para revolucionar el mundo con el Evangelio de Cristo. Yo hablaré por mi Señor, confesaré mi fe
Su espíritu me ayudará. Sencillamente yo testificaré la revolución del Evangelio. ¿De qué lado estás? Esta conferencia es tu oportunidad. ¿Serás un profesional? ¿Tendrás una empresa, un negocio? Hacé de esto tu púlpito para el Evangelio. La revolución de la gracia y el poder de Dios. Estoy para animarte. Vamos por más. Más oración, más visión. Y voy a decir a palabra de vida en general aquí, como ministerio. ¿Estamos preparados para llevar a todos estos países el Evangelio? ¿Estás dispuesto a salir y ir a un país no alcanzado, cerrado? Con mi esposa visitamos uno y nos impresionó el comité de un centro de discapacidad. Y el presidente nos sentó y nos habló. Sabemos que somos cristianos, los queremos aquí. Un país musulmán. Y mi señora me dijo, si tuviera 20 años me quedaría. Jóvenes, si este fuese mi último mensaje, te lo digo desde el alma, toma seriamente las cosas, con diligencia, y da lo mejor de tu vida al Maestro. Vamos a orar. Todas las cabezas inclinadas, cada uno termina en su oración personal y alguien va a venir para cerrar la reunión.